Muy buenos días, estamos comenzando nuestro séptimo módulo de las capacitaciones del fortalecimiento del ecosistema del libro 2021. Este proyecto pretende aunar a diferentes actores y profesionales del libro alrededor de diversas temáticas del ecosistema del libro en Chile. Mi nombre es Maca Pérez y estaré a cargo de presentar y moderar estas capacitaciones. Con el fin de abrir espacios que aporten a la consolidación de la industria, la democratización del libro y el fomento de la lectura en nuestro país, Editores de Chile lanzó la convocatoria del programa Fortalecimiento del Ecosistema del Libro, que consiste en capacitaciones virtuales que abordarán diferentes temáticas en torno al libro y la lectura. Como el año pasado, el formato es digital y la invitación es abierta a todo el ecosistema del libro. En este sentido, los contenidos de las capacitaciones tienen como objetivo consolidar conocimientos relacionados con la activación de la industria. Esta iniciativa es impulsada por Editores de Chile y financiada a través del Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para brindar apoyo a la difusión y desarrollo de la industria del libro y la lectura. Además, este evento se enmarca en la celebración de los 20 años de Editores de Chile, una asociación gremial que reúne a editoriales independientes, universitarias y autónomas. Tiene sus orígenes a fines de los años 90, inscribiendo su personalidad jurídica en el año 2001, y al día de hoy agrupa a más de 100 editoriales independientes y universitarias chilenas para conformar un amplio abanico de géneros y estilos en el ecosistema del libro. El programa cuenta con 8 módulos que comenzaron el día 17 de noviembre. Hoy, martes 7, es nuestra última sesión. Algunos de los temas que se han abordado anteriormente son los distintos formatos de libros existentes, el diseño, las diversas legalidades, incluyendo compra y venta de derechos y formas de financiamiento. A quienes participen en 6 de los 8 módulos se les otorgará un certificado de participación. Durante la exposición, los panelistas y las panelistas, durante la exposición de los y las panelistas, ustedes pueden escribir sus preguntas en el botón que aparece abajo de la plataforma Zoom, que se llama Preguntas y Respuestas. Les comento que las presentaciones fueron previamente grabadas para facilitar la fluidez y eventuales problemas de conexión a Internet. Estoy segura de que funcionará bien y será muy provechosa esta capacitación. Bueno, en esta ocasión, nuestra invitada, por motivos de agenda, no podrá asistir a responder las preguntas en vivo y en directo, por lo que recogeremos estas preguntas que ustedes vayan escribiendo en esta sección de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, las que serán respondidas por Berta en diferido, y las subiremos junto con el resto de la capacitación al canal de YouTube. Es por eso que les vuelvo a repetir y destaco que tienen que escribir sus preguntas durante la exposición de Berta. Nosotros las recogeremos y grabaremos en otro momento las respuestas para que sean publicadas junto con el video de la capacitación. Es así, entonces, que damos inicio al módulo 7 de nuestras capacitaciones. El tema, profesionalización de ventas. Y expone nuestra querida Berta Concha. Berta Inés Concha Enríquez estudió Derecho en la Universidad de Chile y Estética en la Universidad Católica en Santiago. Ha sido editora y gerente de promoción y publicación en Siglo XXI Editores de México. Fundó la librería y distribuidora Hispania Books en Washington. En España fue directora de promoción exterior del consorcio Publi-Export y directora de promoción exterior de la Biblioteca Quinto Centenario y directora fundadora de La Alebrije, librería distribuidora de libros latinoamericanos en Barcelona. En Santiago fundó y dirige actualmente Liberalia Ediciones, sello editorial chileno y distribuidora de libros nacionales e importados. Además, fundó y dirige Librería Prosa y Política, y es socia de la Librería Delgado. Es autora de libros infantiles y ensayos de literatura hispanoamericana. Ha colaborado con revistas españolas especializadas y en libros como El Viejo Topo y Quimera. Ahora les dejo con la exposición de Berta Concha. Recuerden escribir sus preguntas en el botón que aparece abajo. Se las haremos llegar a la expositora para responderlas a través del canal de YouTube de Editores de Chile.
Me llamo Bertines Concha, soy directora de Liberal Ediciones Limitada y de la librería Prosa y Política. Además, somos socios como Liberal Ediciones de la librería del GAM y que hemos reabierto hace 2 días. Estamos muy contentos por eso, ¿no? Vengo trabajando 50 años en el libro. Desde que salí el año 73 a México, dejé atrás la profesión de abogado, dejé atrás todo y me dedicaba a los libros. Tuve la suerte enorme de aprender el oficio, todos los oficios del libro, dentro de una de las más maravillosas editoriales en castellano, que es Siglo XXI Editores de México. Ahí aprendí de todo. Y por lo tanto, en este momento hablo desde dentro de la cadena del libro, como autora, como editora, como distribuidora, como librera y como lectora, por supuesto, ¿no? En general, mi charla no corresponde a una persona formada en escuelas de negocio ni con catecismos neoliberales, porque no soy eso. Yo creo libremente en la virtud liberadora del libro y desde muy pequeña estuve metida con los libros de diversas maneras. Bueno, yo quiero citar a un maravilloso librero argentino, Héctor Llanover, ya muerto en 2003, que fuera poeta, director de la Biblioteca Nacional Argentina y uno de los más grandes libreros que regentó durante muchos años la prestigiosa librería Norte de Buenos Aires. Ha escrito un libro que recomiendo mucho que se llama Memorias de un librero, escritas por él mismo. ¿Y por qué me quiero centrar en el librero? Porque el librero es el último paso antes de llegar al destino final del libro, que es el lector. Y porque el librero concentra todo lo que podría ser el esfuerzo y la cadena del libro hasta llegar a la mediación y al umbral del lector, ¿no? Entonces creo que el librero juega un papel absolutamente fundamental y que es bueno comenzar por hablar en ventas sobre la actividad, la gestión en distribución y sobre todo en librería, ¿no? Decía Héctor Llanover que un librero es alguien que cuando descansa lee, que cuando lee, lee catálogos, cuando pasea se divierte frente a las vitrinas de otras librerías y cuando va a otra ciudad o a otro país visita a libreros y editores. O sea, la curiosidad por el libro para un profesional del libro, cualquiera sea el estamento en que trabaja, es fundamental. Yo creo que como pocos otros emprendimientos, el libro, la cadena del libro, está sujeta más que nada a grandes intangibles. Sus bases más importantes son intangibles. ¿Y qué significa eso? Significa que hay que conocer todos los oficios y los quehaceres del libro en esta cadena a fondo, porque como dicen, quien lo sabe hacer, lo sabe mandar, ¿no? Por otro lado, la conciencia de que somos una cadena es fundamental porque de esta cadena depende que el libro llegue a su destino final. Hay de repente, sobre todo lo he notado en Chile, algunos escozores, algunos caminos un poco ríspidos en la cadena del libro, y creo que esto está afectando de mala manera al resultado final, que es esta maravillosa industria que hace tangible lo intangible, es decir, el libro. Creo que la conciencia de que somos una cadena, el respeto y la dignidad de nuestro propio quehacer dentro de la cadena y el respeto por los demás miembros de otros eslabones de esta cadena es lo único que puede garantizar que el libro va a llegar sanamente desde su origen en el autor a su destino en el lector. Quiero añadir a esta cadena de manera muy importante a las bibliotecas. Trátese de bibliotecas escolares, de bibliotecas públicas, de bibliotecas académicas, pero en general
Las bibliotecas son un protagonista tremendo de la cadena del libro y en nuestro país sobre todo tienen un papel preponderante en el sentido de que la compra institucional, ya sea desde el gobierno o desde las universidades o colegios, puede llegar a ser determinante en la suerte de un libro. Entonces, en síntesis, creo que en la bondad o la buena venta de un libro depende muy en su origen del autor y la elección por parte de los editores de una línea determinada o unas líneas determinadas de edición. Luego el distribuidor también tiene que ejercer algunas opciones importantes, como es, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Me voy a dedicar al bestseller? ¿Me voy a dedicar a la literatura? ¿Me voy a dedicar al libro de arte? ¿Me voy a dedicar a los libros de viaje? ¿Voy a hacer un mix de todo? ¿Cómo voy a orquestar ese mix para que sea coherente y empático? ¿O me voy a dedicar, como ha estado sucediendo en Chile, a los libros infantiles y juveniles, a lo que se llama LIG en general? Pero son opciones muy personales y absolutamente impregnadas no solo de subjetividad, sino que de cultura objetiva y de una sociología muy empírica. El editor, el distribuidor, el librero, el bibliotecario, todos debemos saber cuál es el nicho al que estamos apuntando, qué es lo que nosotros sabemos hacer mejor dentro de qué ámbito. Esto es uno de los factores más determinantes en el buen éxito de la cadena de ventas del libro. Creo que una cosa que a veces nos falla a nosotros dentro de la cadena del libro, pero sobre todo en el mundo editorial y eventualmente en el mundo de los libreros, es el reconocimiento de que la gestión es trascendental. Normalmente queremos caminar solo por el camino vocacional y el camino del encantamiento con el libro, pero en realidad la gestión es determinante y es además un esfuerzo de responsabilidad hacia quienes trabajan con nosotros, hacia quienes colaboran con nosotros, ¿no? Los sueldos, la formalidad en el cumplimiento de contratos de autoría, en el cumplimiento de los contratos de venta, en el cumplimiento de los contratos de compra, en el cumplimiento de todo tipo de formalidades que deben mantenerse y guardarse, resulta importantísima. Junto con esto, la ética interna que tenemos que tener dentro de la cadena también es muy importante. Un eslabón que falle y que no cumpla sus obligaciones hace que el dominó entero caiga, ¿no? Entonces, la conciencia de cadena es muy importante y además es importante desde un punto de vista nacional porque en el libro y en la lectura trabajamos, yo creo que decenas de miles de personas, no se sabe, nunca se ha cuantificado a cuánto asciende la absorción de trabajo en la cadena del libro, pero son muchas decenas de personas, considerando incluso a quienes transportan los libros, a quienes imprimen los libros, a quienes diseñan, a quienes, bueno, en fin. O sea, todo esto implica responsabilidades de orden económico con todos los equipos y los eslabones que trabajan acá. Como digo, un eslabón roto se cae la cadena completa. Necesitamos también una gran dosis de lucidez y de información para adoptar algunos riesgos de expansión o de instalación de una cadena o riesgos para asumir una innovación importante, en fin. Pero siempre tenemos que pensar que nunca vamos a hacer bien las cosas si en este mundo del libro lo que hacemos no traduce nuestra más profunda interioridad. O sea, si me ponen a mí a vender bestseller, no es por hacerme la quisquillosa, ¿no? Pero si a mí me ponen a vender bestseller, lo voy a hacer mal. ¿Por qué? Porque yo traduzco lo que soy, lo que quiero y lo que busco en el libro internamente, en mi sello editorial, en mis opciones de distribución de sellos X y en mis experiencias y opciones y propuestas como librera. Bueno, todos estos son intangibles que son absolutamente muy, muy importantes.
Un editor, un distribuidor, un librero debe ser un investigador constante, además de la competencia dentro del área y de la competencia con otras áreas de otras expresiones creativas, como pueden ser, qué sé yo, el cine, el teatro, la música, en fin. Tenemos que tratar de insertarnos, pero de mantener nuestra identidad. Insertarnos en esta oferta de entretenimiento y de satisfactores culturales, pero manteniendo siempre nuestra identidad y aliándose siempre con partes que sean consecuentes con nuestra propia postura frente al arte, al conocimiento y a la creación. Bueno, yo creo que esto de los catálogos es importantísimo. Nosotros necesitamos optar, elegir. Por ejemplo, es horroroso que un librero tenga que aceptar y vender o aceptar en consignación descargas enormes de libros con los cuales no siente ninguna empatía, que no ha solicitado. Es una falta de respeto que te inunden de libros que tú no has pedido. El librero siempre debe resguardar su derecho de elegir, de seleccionar. Lamentablemente los grandes consorcios distorsionan mucho el sistema sano de esta cadena y muchas veces condicionan al librero para que ofrezca o tenga o exhiba de manera protagónica en su librería los libros que les encajan. No quiero decir con esto que en los grandes consorcios no haya algunos libros muy buenos o libros que incluso siendo bestseller puedan tener virtudes, ¿no? Pero de lo que se trata es de que tu opción, tu riesgo, tu personalidad es la que está en juego en todo esto. Seguimos hablando de la intangibilidad como virtud, de los valores intangibles que son la virtud en toda la cadena del libro. Yo creo que, por ejemplo, nosotros debiéramos insistir como vendedores y como protagonistas de los diversos estamentos de la cadena del libro, por supuesto, en bajar el IVA, ya hablando de precio y tal, bajar el IVA a una ecuación racional que permita netear IVA de nuestro propio ejercicio. O sea, dejarlo, por ejemplo, entre 6 y 8%, pero no esta desmesura del 19%. Eso es importante en la cadena del libro porque hay mucha gente que se ve limitada de comprar libros por esto, no precisamente los libros más caros, porque la demanda por los libros muy caros es inelástica. Quien tiene dinero y tiene caprichos por libros muy caros o necesidades de libros muy caros los va a terminar comprando de todas maneras. Pero en cambio, sí, en el libro mediano, el libro que necesita el joven, el lector amateur, la señora que quiere leer, en fin, necesita esto. Lo del precio fijo a mí me parece que necesita una revisión a fondo y necesita un diálogo a fondo con el gobierno. Esto también influye en la cadena de la venta. No es posible que un librero de Punta Arenas garantice el mismo precio que un librero de Santiago, porque hay un valor agregado enorme entre Santiago y Punta Arenas solo en el trayecto. Entonces, ¿quién financia ese desplazamiento? En este momento, si no lo financia el cliente o el lector o no lo financia la editorial, tiene que ser la librería que aporte algo, ¿no? Entonces, de repente, hay que hacer esos esfuerzos como librero o como distribuidor para llegar y financiar por lo menos parcialmente el desplazamiento de este libro a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Este es otro elemento que implica muchísimo. Después, creo que las librerías debieran tomar un lugar protagónico en la dotación, en el aprovisionamiento de las bibliotecas locales, ¿no? Cada librería debiera tener una interacción muy estrecha, intensa, amplia, virtuosa con las bibliotecas
municipales, con las bibliotecas públicas, con las bibliotecas de las escuelas de su zona. Esto es una cosa que siempre se olvida y que muchas veces está absolutamente opacado porque en las grandes licitaciones son los editores o los distribuidores quienes participan. Y esto también es un tema que respecto de políticas del libro y la lectura que se están elaborando de aquí al 26, tendríamos que, como cadena del libro, afrontar. Las bibliotecas públicas en este momento son algo más de 450, debieran ser 4.500. ¿No? ¿Por qué? Porque la biblioteca pública resuelve en buena medida, si es buena y está bien gestionada, y además se ha hecho esta sociología empírica y se han detectado las necesidades del local, la biblioteca absorberá todas las falencias económicas de la gente que no puede comprar libros. Ahora, ¿cuál es el problema para que se venda directamente por parte de las bibliotecas? Las garantías, las grandes garantías que normalmente hay que aportar en las licitaciones, ¿no? Entonces quedan un poco marginadas. En realidad un editor o un distribuidor, como es mi caso, en mi personalidad como distribuidora, a mí me da lo mismo vender el libro yo o que lo venda un librero que es mi cliente, que tiene el libro que yo le paso, ¿no? Qué bueno que lo venda porque esto le va a imprimir una dinámica económica especial a la cadena. Las librerías se han ido marginando de las opciones de licitaciones y convocatorias en este sentido. Habría que hacer un esfuerzo, tanto como editor, así como distribuidor, para invitar muchas veces a las librerías a participar en estas convocatorias. No siempre es posible. Los libreros a veces tampoco tienen infraestructura y, como decía, no tienen la espalda económica como para abordarlo. En fin, finalmente hay muchas cosas, como por ejemplo el gran tema de cómo vender hacia el extranjero. ¿Cómo vender hacia el extranjero? En general hay que pensar que el libro en el extranjero, el libro chileno no se va a vender por ser chileno, se va a vender por ser bueno, por ser conducente, por interesar en el medio, en el área, en el país al que lo llevaste, ¿no? Y ahí hay que hacer un esfuerzo de desdoblamiento respecto a nuestra propia identidad y la identidad de los demás. O sea, hay que conocer y respetar los usos y costumbres y los mercados y estructuras de mercado de los países a los que uno quiere exportar libros, ¿no? Esto es fundamental. Un libro puede ser tremendamente local y ser simultáneamente universal, todo dependerá de la calidad. Cito como ejemplo Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela absolutamente local del México profundo. Y sin embargo, es tan universal que nadie duda, incluso sin entender todo el lenguaje mexicano, el castellano mexicano que se emplea, nadie duda de que lo que está en cuestión y la trama de Pedro Páramo es una trama propia, ¿no? Es una trama en que se ha pensado, se ha soñado, se entiende. Bueno, como eso hay muchas otras cosas de nuestro Chile muy profundo que pueden trascender y llegar perfectamente al exterior. Pero en el mercado exterior hay que pensar siempre en que la especialización es muy superior a la que hay en Chile. En Chile la mayor parte de los libros son, de las librerías, digo, son generales. En cambio, si uno quiere en realidad salir al extranjero con sus libros como editor o como librero, hacer propuestas a un interlocutor extranjero, a un comprador extranjero, tiene que ver primero en qué áreas temáticas es fuerte la producción chilena, el catálogo chileno. Si es en literatura infantil y juvenil, si es en creación literaria en general, es decir, en poesía, en literatura, en ensayo, en estudios filológicos, en literaturas indígenas. ¿Qué pasa con el arte? ¿Qué cosa, qué experiencia
que libros de arte chilenos pueden trascender en cuanto a música, dramaturgia, arquitectura, plástica, fotografía, cine, etcétera, etcétera. Chile hasta principios de los 70 y desde los 60 fue un gran emisor, un gran productor de pensamiento y de ciencias sociales, ¿no? Estoy hablando de sociología, de historia, de antropología, en fin, de teorías políticas, en fin. Aquí venían a estudiar gran parte de los intelectuales y de los especialistas en ciencias sociales de toda América Latina e incluso de España. Eso se terminó en los 70, pero se ha retomado y de alguna manera el conocimiento y la investigación en ciencias sociales sigue siendo importante en Chile, y eso es un tema que nosotros muchas veces olvidamos en el circuito de los libros, tanto como editores, así como libreros. Las ciencias sociales chilenas, siempre que no sean absolutamente internas, ¿no?, locales sin universalidad, son reconocidas y requeridas afuera. Pero hay que saber hacer curaduría de todos estos libros, hay que saber identificar aquello que tiene proyecciones universales. Luego, en filosofía y teoría, también tenemos algunas cosas muy buenas en cuanto a filosofía y teoría chilena, latinoamericana o universal. Nosotros podemos aportar en otros países a este nicho de mercado, ¿no? Y finalmente en mitologías, religiones, teología, bueno, también ese es un nicho muy requerido fuera. Hay mucha actividad académica en torno a esto, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo, hay otras cosas como pueden ser viajes, naturaleza, etcétera, etcétera, que también son una oferta importante de Chile. Y no se diga en ciencias aplicadas, porque a veces cuento la anécdota de que a nosotros nos ha ido muy bien exportando arquitectura chilena, libros de arquitectura chilena. Tenemos muy buenas publicaciones en arquitectura, tanto en la Universidad Católica de Valparaíso como en la Universidad de Chile, en otras universidades también. Hay grandes experiencias. ¿Y qué pasa? Que desde fuera piensan en Chile. Bueno, Chile tiene que tener una gran experiencia en la construcción y en la arquitectura, en el diseño, porque se muere muy poca gente en los terremotos. Lo digo un poco frívolamente ahora, pero es verdad. O sea, es una cifra que no se entiende afuera con sismo de 7,5, 8%. Es que se está construyendo bien, a veces está construyendo muy feo en estos grandes edificios de 20 pisos en cualquier parte, pero hay arquitectura, hay innovación en la arquitectura chilena que es reconocida afuera y requerida afuera incluso como libro de texto, porque estamos combinando terremotos, estamos combinando madera, estamos combinando concreto. Lo digo desde la experiencia de haber siempre podido exportar buenos libros de arquitectura chilena y que han sido tomados incluso como libros de lectura obligatoria en universidades extranjeras. Bueno, después tenemos algunas otras cosas que tienen que ver con la logística y los modelos de exportación, ¿no? Como decía, repito, para poder exportar no sirve con solo andar en las ferias mirando qué tienen los otros, sino que hay que ver muy bien la estructura de cada mercado al cual se quiere llegar, cuáles son sus normativas objetivas, cuáles son sus nichos, sus condiciones comerciales usuales, en fin. Hay que entonces conocer los usos y costumbres de cada mercado local, como por ejemplo sistemas de precios. ¿Hay IVA, no hay IVA? ¿Cuánto es el IVA que se paga en el extranjero? ¿Cuánto queda el libro después del IVA una vez que ha llegado un libro chileno a España o a México? Modalidad de entrega de los libros, si siempre es en firme o si es con derecho, en firme pero con derecho a devolución, o solo opera el depósito o la consignación, ¿no?, que son parecidos pero no iguales. Bueno, luego hay que entender cuáles son los sistemas de pago de los mercados extranjeros, porque, por ejemplo, hay países en que se compra
Y los plazos que se dan son 30, 60 y 90 días. Son pagos parciales, que facilita y dinamiza muchas veces las cosas, pero hay que ver cuál es el uso local, ¿no? ¿Por qué? Porque el distribuidor con quien uno vaya a trabajar va a tener que tomar unas determinadas decisiones de plazos de venta. Entonces, claro, nosotros desde Chile para exportar un libro vamos a tener que estar apoyando con acciones concretas y con condiciones concretas al distribuidor local. Otra cosa es que conviene siempre exportar, no hacer la experiencia de crear una entidad importadora, distribuidora chilena en el extranjero. Suelen ser un fracaso. Hay que buscar un buen aliado local, siempre. Alguien que conozca todos estos vericuetos de mercado, estas estructuras y ideas, en fin. Ahora hay que tener en cuenta algo muy fundamental que no siempre se sabe, ¿no? Y que es muy obvio. Los libros se exportan sin IVA, al precio sin IVA. Cuando exportas un libro, exportas sin IVA. Ahora, las ferias a las que hemos solido en los últimos 15 años probablemente los chilenos hemos solido andar, conocer, gracias también mucho a la política del libro y a las ayudas que se han recibido son importantes escuelas para entender todo el proceso de comercialización del libro desde origen hasta el final. Creo que uno tiene que ir, como decía Héctor Janover, a otros países a mirar las vitrinas, y esto es simbólico, a mirar cómo se venden los libros, por qué determinados usos y costumbres, cómo adaptarse a eso. ¿Es adaptable además ese uso o esa normativa a Chile? En fin, yo creo que finalmente lo que se necesita también, además de la gestión administrativa, operativa, logística y comercial, es invertir y arriesgar en publicidad y en promoción. Es cierto que en este momento Instagram o Facebook o lo que sea ayuda mucho para dar a conocer las propuestas catalográficas que uno tiene como distribuidor o como librero en rincones remotos, pero hay muchas otras cosas que no salen a la calle. En Chile prácticamente no hay televisión, no hay radio, no hay periódicos, no hay revistas culturales, no hay nada que medie libros, que hable sobre libros. Son escasos, son escasísimos. O sea, el libro no está en la calle, no está en la ciudad, no vive. Hay que entender que uno tiene que arriesgar en publicidad y promoción, y si no hay ayudas objetivas o del gobierno, hay que ingeniárselas uno para hacer esta publicidad. En mi caso, yo desde un principio entendí que tenía que apostar por salir, aunque fuera en algunas radios, con unos programas fijos, o apoyar algún programa de televisión bueno que permitiera también difundir los libros. No hay que olvidarse que este es un coste necesario, un gasto importante, pero necesario. Lo otro es también, estamos hablando al final de la cadena, el librero tiene que tener virtudes de mediación y empatía con los clientes y ser un aliado del editor, trabajar mancomunadamente con el editor o con el distribuidor en el caso de tratarse de libros importados, ¿no? Para organizar en conjunto actividades de presentación de libros, de foros, de talleres. Por ejemplo, nosotros en la librería del GAM hemos logrado hacer un centro importante de libro japonés, pero nos hemos desgañitado haciendo talleres, haciendo eventos, haciendo concursos de haikus, dando pie, haciendo incluso decoración en nuestra librería con estas cosas. Llegar en general a los medios es muy caro, pero hay acciones que se pueden asumir, y sobre todo se pueden asumir en colaboración con los colegas y en colaboración con otros actores de la cadena del libro. Insisto finalmente en que
el personaje o quien está metido en la cadena del libro tiene que ser una persona absolutamente curiosa y estar constantemente conociendo y aprendiendo del medio en que está inserto, del país en que está, en que vive, del extranjero, para ver qué opciones se han adoptado y qué es lo pertinente para Chile o no. Tiene que ser una persona con una gran inquietud también intelectual o por la creación o cultural en general, ¿no? No vas a vender nunca bien un libro si no crees bien en él. Hay libros que se venden por obligación, ya estamos claros, son los libros para hacer caja, y a veces incluso son buenos, pero la propuesta personal es lo más importante en todo nuestro quehacer. Bueno, eso y la oportunidad con que instalas un proyecto librero o editas un libro, la ubicación, son detalles, son siempre observación, curiosidad, investigación empírica. Eso es lo que yo creo que ha iluminado siempre esta ruta que yo he seguido y en que me ha ido bien, porque en Chile tenemos estos dos desafíos que tenemos que abordar y que están muy diferenciados, que es el saber leer o poder leer, mejor dicho, el verbo poder leer y el verbo querer leer. El poder leer es la accesibilidad del libro. Tenemos que hacer esfuerzos concatenados a lo largo de la cadena para que el libro sea accesible, esté accesible por precio, por ubicación, por logística, por infraestructuras de bibliotecas, en fin, que se pueda leer. Y la alfabetización, la educación, ¿no? Que tiene que asentarse mucho en buenas bibliotecas. Esto es más fácil de resolver que el querer leer, porque con la cantidad enorme de distractores y de satisfactores inmediatos que hay en este momento a través de las pantallas, el querer leer se posterga un poco. Entonces, hacer hincapié en todos estos otros elementos intangibles que son campañas por el libro, librerías ágiles con propuestas propias, editores intuitivos y con conocimiento. Y yo creo que el libro también puede llegar a ser contagioso. El deseo del libro es artificial, pero cuando uno empieza a leer, normalmente va a seguir leyendo. Fijarse mucho en los niños, tener secciones infantiles ordenadas en las librerías, es otro tema importante. Y bueno, y la buena convivencia a través de la cadena, insisto, otra vez más, es lo más importante de todo. Quisiera agradecer profundamente a Berta por su exposición y compartir de manera generosa su experiencia en los diversos roles de la cadena del libro. Le doy la bienvenida a Berta. Berta, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí Muchas gracias por la buena acogida de este trabajo que me ha encantado, porque hay momentos en la vida, como es el mío ahora, en que es un gusto poder compartir las experiencias. ¿Sí? A ver si podemos entre todos hacer cosas mejores. Berta, te agradezco en nombre de Editores de Chile, de las personas que han estado conectadas, que han seguido esta conexión. Agradecer nuevamente tu generosidad. Y ahora, como prometimos, como acordamos a un inicio, vamos a pasar a una ronda de preguntas. La primera pregunta es de César, y que nos dice que junto con saludarte y manifestar una gran admiración y una sana envidia por tu carrera, te pregunta por tu opinión respecto al acceso oportuno y claro a los catálogos de editoriales como las nuestras, que son más pequeñas, me imagino que le habla de esos editoriales independientes, a través del trabajo que brindan las distribuidoras socias.
Bueno, mira, yo creo que en general una distribuidora no puede abarcar todas las editoriales. Creo que es, en primer lugar, una función y una responsabilidad de cada editorial hacer un catálogo e intentar presentar el catálogo, inducir el catálogo en las librerías y entre los colegas y promocionarlo hacia la prensa también. Ahora, en segundo término, creo yo que deben, ahora que se están colectivizando los diferentes estamentos o eslabones de la cadena, sería el caso hacer catálogos tal vez conjuntos. Mira, en España, por ejemplo, está DILBE, que es una especie de central que sistematiza toda la información que le mandan las editoriales, y entonces es una información que está absolutamente abierta y que tiene todos los datos catalográficos y bibliocatalográficos necesarios, ¿no? Ahora, toda la actividad librera en nuestro país sigue siendo un poco clandestina en términos imaginarios, porque no tenemos medios donde vocearlas, en donde publicarlas, hay muy pocas cosas. Entonces tenemos que ingeniarnos nosotros en eso, y como te digo, instituciones como DILBE sirven para que no solamente se comparta el ISBN, sino que todas las fichas técnicas bibliocatalográficas con la foto de la portada, los datos de los autores, los premios recibidos, si es traducción, los nombres, en fin. Creo que ese sistema nos falta por hacer en Chile, ¿no? El ISBN en este momento carece de toda esta información, ¿no? Tendríamos que, ojalá, llegar a eso, y si no se puede centralmente, por lo menos hacerla por grupos y conversar las editoriales con sus distribuidores. ¿Mm? Perfecto. O sea, el llamado quizás es a ver la opción de centralizar y buscar los caminos de encontrar cómo sistematizar esta información de mejor manera. Si no es a nivel nacional, entonces por agrupaciones, por gremios. Eso es, eso es. Uh-huh. Perfecto. Berta, mira, nos pregunta Hugo Colmenares desde Caracas. Pregunta, ¿goza de buena salud el catálogo chileno de literatura para niñas y niños? Mira, goza de excelente salud. Yo creo que es una promesa ya en realización. Creo que tenemos ilustradores e ilustradoras, sobre todo, maravillosos, ¿no? Hay gente excepcional que está trabajando mucho con las editoriales del extranjero, y que si los derechos de autor fueran tan fastuosos dentro de Chile, probablemente tendríamos una materia prima maravillosa para la industria del libro infantil y juvenil dentro de Chile, y libros muy exportables además, ¿entiendes? Bueno, eso por un lado, o sea, tenemos ilustradores maravillosos. Faltan aún gente que escriba, faltan escritores, autores de texto, de información, de ficción y de poesía para niños, ¿no? Falta mucho en ese sentido. Hay algunas gentes brillantes, como la María José Ferrada, ¿me entiendes? Pero aún está faltando mucha gente, y las generaciones anteriores, algunas de estas son, algunos protagonistas de las generaciones anteriores son rescatables, y creo que hay un proceso de rescate. Pero aquí es labor de los editores para descubrir y consagrar y dar trabajo y derechos de autor, publicar, arriesgar, asumir los riesgos, ¿no? Pero creo que estamos en un momento excepcional de partida espléndida del libro para niños y jóvenes en Chile. ¿Mm? Eso es una buena noticia, saber que gozamos de buena salud Sí, en la LIG, como se le llama, literatura la infantil y LIG. juvenil. No, y mira, curiosamente acoto lo siguiente. Yo misma, dentro de mi pequeño sello editorial, gracias a una agencia nacional, además, la agencia Vuelan las Plumas, la menciono porque está bien que se sepa, los libros míos, infantiles y juveniles, han sido súper bien instalados en Corea,
en Francia, en España, ahora en México, en Colombia, en Argentina, y creo que realmente hay muchísima creación que podría imprimirse y traducirse en el resto del mundo, ¿no? Verdaderamente es una mirada, una perspectiva muy nueva y muy refrescante la chilena. Y del gusto de otros países tan distantes, porque Colombia, México, quizás podemos tener cosas en común, pero ya en Asia es un gran salto. Pero lo que pasa es que los chilenos con esto de ser isla tenemos una necesidad imperiosa de dos cosas, de excelencia, porque si no nos salimos de nuestra isla al fin del mundo, por un lado eso, excelencia, y segundo, que es una parte de la excelencia, universalidad. No basta con la expresión de lo que uno quiere decir, sino que también que esa expresión sea universal, se pueda proyectar universalmente, que toque a un japonés, a un chino, a un canadiense, a un finlandés, o a un sueco o a un español, ¿entiendes? Pero creo que tenemos dos deberes como chilenos al fin del mundo, ¿no? La excelencia por un lado, y por otro lado este empuje de universalidad, que desde lo más local, lo más aislado, lo más lejano del occidente o del oriente, depende de dónde lo mires, ¿no? Desde ahí podemos ser universales, trascender hacia lo universal. Berta, tenemos otra pregunta de Sebastián Castillo y dice, así como hay tips para los autores al momento de acercarse a una editorial, ¿existen tips o protocolos para lograr una buena relación, vínculo con las librerías? Hablo, por supuesto, de las pequeñas e independientes. Lo pregunto porque hace un tiempo me contacté con un par de librerías, dejé material y nunca se vendió nada. Y no sabía si llamar cada cierto tiempo, preguntando cómo iban las ventas, o si aplicaba el visitar la librería y pensar en estrategias de ventas en conjunto para sus publicaciones. Bueno, mira, yo creo que dentro del libro, como decía yo en la entrevista larga, dentro de la cadena del libro todavía actuamos mirándonos a los ojos. Todavía el contacto personal entre los diversos eslabones de la cadena y horizontalmente también dentro de cada eslabón, todavía ese contacto personal, todavía ese mirarse a los ojos, todavía ese contarse las cosas, personalizar la relación incluso comercial es muy importante. Sigue siendo muy importante. Entonces, no hay mejor, yo creo que no hay fórmulas, no hay datos, no hay nada. Por un lado, hay que ser, por supuesto, muy respetuoso y cordial con los otros eslabones de la cadena, ¿no? Los editores con las librerías y las librerías con las distribuidoras, etcétera. Todos tenemos, ojalá reinara una buena fe mutua en estas cosas, ¿me entiendes? Entonces, por un lado está eso, por otro lado está la mediación que tiene que hacer también un editor en una distribuidora o en las librerías. Hay que explicar el porqué de un sello editorial nuevo que tú estás ofreciendo o pequeño, explicar por qué los libros que estás sacando, cuál es tu perspectiva, cuál es tu propuesta, ¿no? ¿Quién eres tú como editor? Y eso puede ayudar y dar también entusiasmo al librero, sobre todo si es pequeño, para acercarse al libro, para conocerlo y por lo tanto poderlo promocionar entre los clientes, ¿no? El contacto personal es importante. También es cierto que corresponde al editor la tarea impro a veces en este momento en Chile en que casi no hay prensa ni hay radios que se preocupen de los libros, que tengan programas especiales, hay muy pocos, ¿no? Pero entonces el editor tiene que tratar de hacer una campaña de promoción en los medios que haya, ¿no? Y todas las inventivas que pregunta y que se le ocurren a este amigo que formula la pregunta son válidas, ¿no? Hacer presentaciones de libros, hacer firmas, ¿no? Hacer una campaña con las temáticas. Yo creo que lo más importante en los libros, además del autor,
son las temáticas que aborda, ¿no? Decir, ¿por qué estoy sacando este libro? O en mi caso, como distribuidora, ¿por qué estoy trayendo tan lejos y he tomado el riesgo de asumir un libro de un autor que no se conoce en Chile? Porque hay una temática que nos vincula. Hay un aporte eventual que podría servir mucho en este momento de Chile y que nos traduce además en nuestras necesidades y nuestras interrogantes. ¿Entiendes? Entonces, ahí es el editor el que tiene que hacer un esfuerzo enorme de promoción y ojalá de publicidad y ver cómo genera un evento en torno al libro, cómo instala querer leer ese libro o querer tenerlo como librero para promocionar. Insisto en eso, ¿no? El contacto personal y el trabajo personal del editor frente al distribuidor, o sobre todo en este caso que él pregunta, frente al librero, es primordial. Otra cosa es que tiene que ser una relación muy formal desde el punto de vista documentario. O sea, tú no puedes llegar y entregar un libro en una librería y ahí te las traigo, Pedro, ¿me entiendes? Y olvidarse de esto. No, hay que estar pasando, viendo, preguntando cómo le ha ido el libro, por qué lo han llevado, no lo han llevado, en fin. Pero entregarlo también con la guía respectiva, ¿me entiendes? Con la formalidad que exige todo el sistema tributario, impuestos internos, etcétera, con guías, con las facturas, etcétera, etcétera. Si no, a mí me ha pasado cuando tuve que cerrar la librería Prosa y Política en el centro, mira, hace ya 6, 7 años y todavía tengo una cantidad enorme, enorme de paquetes de libros de editoriales pequeñas y de autores que no han ido a buscar, que no, a pesar de todas las solicitudes. Entonces hay que también ser formal en la documentación, no llegar y dejar un libro, sino que el libro seguirlo, entregarlo correctamente y promocionarlo como debe ser. Entonces, Berta, le podríamos decir a nuestro amigo Sebastián Castillo que uno es el cara a cara, el conversar, el conocerse con la persona a la que tú le quieres llevar tus publicaciones. Lo otro es la creatividad máxima, Sí. la prueba con la promoción, la difusión, buscar esos canales, esos medios que, como tú bien dices, lamentablemente son poquitos, hay poquitos programas radiales, para qué decir en la televisión, casi no hay espacio para esto. Algunos diarios, si bien siguen publicando algunas cosas, pero también se abre la puerta quizás de lo digital, las redes sociales, y ver cómo poder promocionar. Y ahí hay un tema importante, el que tú mencionas, la temática. Quizás no solamente enfocarse en el autor, solamente, que es muy importante, por cierto, o en el lado la ilustradora, pero quizás buscar también el tema y contextualizar en la publicación. Eso. Y ver Ahí va. por ahí. Eso es. Perfecto. Y la formalidad es muy importante entonces también. Sí, Su guía sí, de también. despacho, la cantidad de libros, hacer un seguimiento. Todo eso. Muy bien, espero que Sebastián haya tomado nota porque son recomendaciones muy importantes. Mira, tenemos otra pregunta de David Castro y dice, ¿qué opinas sobre la creación de una escuela de libros chilenos? Mira, eso no entiendo muy bien la pregunta en escuela de libros, sino que, ¿qué sería una escuela de libreros, una escuela de editores, una escuela de en los diversos oficios editoriales, o aprender así sistemáticamente sobre lo que es la literatura chilena o en general los libros, las publicaciones, ya sea científica o de ficción que produce Chile? No entiendo muy bien la pregunta. Creo que se podrían, o sea, la necesidad de crear escuelas y de realmente organizar bien la información y en una especie de escuela de oficios editoriales es muy importante, ¿no? Lo de la escuela del libro chileno, bueno, tal vez él quiso decir de los oficios del libro, ¿entiendes? ¿Qué es ser un lector profesional? ¿Qué es ser un editor? ¿Qué es ser un corrector de estilo, un corrector de pruebas? ¿Qué es ser un buen gestor de toda la parte industrial de imprenta, ¿no?
que ser después un publicista, una persona que trabaja en la publicidad profesionalmente del libro, especializadamente, o en la promoción. ¿Qué es ser un distribuidor? En fin, lo que yo sí creo, trato de entender la pregunta, sí, es que, mira, la necesidad es imperiosa de crear, de profesionalizar todos los oficios del libro, profesionalizarse, y en este sentido yo creo que hay que reconocer que había una política de Estado bastante eficiente, porque algunas gentes han podido salir al exterior y ir a ferias internacionales muy importantes para ver qué ha sido, desde cómo están siendo las portadas de las colecciones de filosofía, o las portadas de las colecciones de ficción, o el tipo de trazo en los dibujos y la imaginación nueva en los dibujos en las ilustraciones de niños, ¿me entiende? Cómo se entrega la información en LIG, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿me entiende? Y a partir de eso, voy a ir describiendo el catálogo chileno que tenemos en este momento. Sin duda alguna, en síntesis, todo lo que sea profesionalizar los quehaceres, las faenas, los diversos oficios que son N del libro, ¿no? Bienvenidos, necesarios, imprescindibles. Aprovechen las oportunidades que ha dado, ojalá las siga dando el gobierno en adelante, ¿no? Aprovechar todas las posibilidades de conocer lo que pasa afuera para acoger lo que nos viene bien en Chile. No es cuestión de mecánicamente instalar todo lo de afuera adentro, ¿no? Ver qué nos conviene, qué es lo que nos hace falta y qué resulta eficiente fuera, ¿sí? Tenemos un gran desafío en lo que tú mencionabas, en la profesionalización. Yo creo que, si bien, como tú comentabas, en la Política Nacional de la Lectura del Libro anterior, que terminó el año pasado y que, bueno, ahora está en proceso de creación la siguiente, hay un tema, hay un interés importante, hay algo ahí que mantener, que pulir, que es el tema de la profesionalización en todos los eslabones del ecosistema del libro, y eso es un desafío importante que de seguro va a ser algo que va a nutrir aún más nuestra ya reconocida, porque podríamos decir que es reconocido nuestro ecosistema en el exterior, así como tú bien decías, incluso desde Asia y los países vecinos, hermanos latinoamericanos. Así que ahí es un gran desafío que hacia allá tenemos que mirar y construir en conjunto, todas y todos quienes somos parte de este hermoso ecosistema. Oye, perdón, quiero agregar un puntito aquí. Mira, hay en este momento algunas publicaciones nuevas que han surgido en España, sobre todo. Hay una revista que a mí me ha llamado la atención, porque esta revista pasa revista, lo reitero, pasa revista a todo lo que se está publicando en América Latina, no a todo, pero a muchas de las cosas que se publican en América Latina, y desde diferentes ángulos. Por ejemplo, la universidad edita, ¿no? ¿Qué se está editando en materia de ciencias aplicadas, en materia de ciencias sociales, en, qué sé yo, en México, en Uruguay, en Perú, en donde sea? De la misma manera, todos los resultados bueno, aquí te lo muestro, pero ¿cuáles fueron los encuentros que se descubrió, qué nuevas cosas se aprendieron en las ferias del libro internacionales, ¿me entiende? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué librerías importantes hay en cada país? Son revistas buenas, hay que tratar de llegar a ellas, ¿no? Y suscribirse a ellas, o suscribirse por internet, no importa, ¿me entiendes? Pero llegar al exterior también de esa manera. Perdón. Berta, ¿podrías repetir? No, está súper bien. ¿Podrías repetirnos el nombre de la revista para que las personas puedan tomar nota? Ya, mira, se llama PW, Publishers Perfecto. Weekly, ¿ya? Este, por ejemplo, está dedicado a Jorge Herralde, ¿no? De Anagrama.
pero viene de todo, viene enorme, una cantidad de hojas de reseñas en español de todos los países latinoamericanos. Mira, uno de los últimos números es esto, ¿lo lees? ¿Mm? Se busca una nueva Sí, letra y mira abajo, ellas y ellos, las voces hispanoamericanas, perfecto. ¿no? Entonces, esta es una revista, yo creo que muy importante, por primera vez es una revista de lo que pasa con el mundo del libro en castellano, en los diferentes países. Nunca mejor dicho, como lo dijiste tú, es una revista que pasa revista. Sí, exacto. Entonces, otro consejo importante que pueden tomar nota es, está bien, estamos en Chile, siempre hay que tratar de sacar la cabecita y mirar qué está pasando en otros lados, como tú bien decías, no para importar el modelo, sino que para ver qué cosas nos hacen sentido a nuestra realidad. Exactamente eso, sí, eso. ¿Mm? Muy bien. Yo también estoy anotando aquí, tomando nota y aprendiendo mucho. Me siento muy honrada de poder compartir y ser partícipe de esta parte del módulo que generosamente Berta ha dado para nuestras capacitaciones. Muy interesante. Me encantaría estar mucho, mucho rato. Siempre me quedo como con la sensación de querer más. Pero todavía nos quedan preguntas, así que no nos vamos a despedir aún. Mira, aquí nos pregunta Maribel Carrasco, ¿qué recomendación le daría a alguien que quiere entrar o ingresar al mundo desde cero, al mundo editorial? Es alguien que Uy, qué tiene... largo, qué largo. Esto es una recomendación para cualquier oficio, profesión, trabajo, ¿no? Pero yo diría una cosa que es que la aprendí en Cataluña. Los catalanes son muy racionales y pragmáticos, ¿no? Ellos tienen una palabra, el seny catalán, que quiere decir la sensatez, ¿no? Y en esta cosa pragmática de sensatez de una cultura que intenta, ¿no? Una cultura, el Sein dice, el que lo sabe hacer, lo sabe mandar, ¿ya? O sea, tienes que aprender a hacer todo, ¿no? Si quieres trabajar en una librería, tienes que saber hacer todo lo de la librería, empezar trabajando ahí. Como no hay escuelas de oficio editoriales, salvo muy lejos y son pocas, tienes que empezar de abajo, ojalá en una editorial, no haciendo, descubriendo y revisando los grandes talentos, no, viendo incluso cómo se estiman los libros, cuáles son los libros, haciendo el abstract de los libros, o si estás en una librería estivando, limpiando, recibiendo, cotejando, hacer los trabajos más sencillos y cotidianos, pero aprender desde abajo todo. El que lo sabe hacer, lo sabe mandar. Lentamente esto te va construyendo todo un patrimonio, ¿no? Todo un bagaje que te permitirá finalmente elegir, mira, yo prefiero ser librero, yo prefiero editar, yo prefiero dentro del mundo de la edición, me encanta corregir o me encanta corregir estilo o me encanta leer y vaticinar el futuro de un libro o me encanta la gestión con la imprenta. En fin, tú tienes siempre que aprender desde lo ínfimo, desde lo más cotidiano, y remontarte e ir aprendiendo así, porque no hay escuelas. Este es el viejo concepto de formación que viene desde el medioevo, ¿me entiendes? Aprendices, no me acuerdo cómo se llama el grado intermedio, y luego los maestros, ¿me entiendes? Tienes que aprender a pasar por todas esas etapas. Ahora, el que te guste leer libros no quiere decir que te vaya a gustar trabajar en una editorial, ni en una librería, ni en una distribuidora, ni nada, ¿me entiendes? Tienes que probarlo también para ir diciendo qué es lo que más te gusta. A veces te gustan muchas cosas. A mí me encanta ser librera, por ejemplo, pero dentro de la librería a mí me encanta comprar libros. Me encanta ver
qué libros traigo, ¿me entiendes? Que es un oficio bien especial, ¿no? Yo, dentro de una librería o dentro de una distribuidora, mi función es qué traigo, qué ofrezco, ¿no? ¿Qué me parece a mí atinado de traer o de promocionar? La otra parte que me gusta y que lamentablemente no puedo abordar tanto es la parte de revisar, fíjate, de editar propiamente tal, editar los textos. Me encanta ese juego de desdoblamiento entre el autor y tú, que estás continuamente jugando a que yo soy él, pero yo tengo que respetarlo a él porque soy yo, ¿me entiendes? Y entonces revisar y corregir el libro, meterte en el fondo de la cabeza de alguien, qué es lo que quiso decir, qué es lo que no logró decirlo, y yo sin alterarlo, cómo lo digo, ¿me entiendes? ¿No? Ese juego es un juego muy elaborado, ¿me entiendes? Que hay gente que se clava con eso y le encanta y resulta muy bueno. O puede ser que lo que te gusta en realidad es la promoción, instalar el libro en el deseo de la gente. Pero todo esto hay que probarlo porque, como vemos, está hecho de muchísimos oficios. Entonces, a la persona que pregunta esto, lo mejor es que entre a trabajar en una editorial, incluso contestando las cartas o haciendo trabajo de secretaría, trabajo administrativo, y lentamente vaya enterándose de cómo funciona el mundo o en una librería aprendiendo los trabajos más modestos, limpiar los libros, ponerlos en los anaqueles, estibarlos racionalmente, entender por qué se hacen colecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa importante, saber gestionar. Ni siquiera el más creativo de los creativos puede omitir. No creo yo que tú puedas decir, no, yo a mí solamente me preocupa crear, ¿no? No, tú tienes que saber incluso vender tus propias creaciones, ¿me entiendes? Y digo vender sin ninguna vergüenza, ¿me entiendes? Porque efectivamente tú estás produciendo un bien riquísimo, intangible, que es tu creación. Y tienes que ser remunerado justamente por eso. Tienes que saber defender la creación tuya y la de tus colegas, ¿no? Entonces, tienes que aprender también esas cosas colaterales que hacen de esto una profesión, eh, la formalidad de todo trabajo, después la defensa, cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, ¿no? Cómo puedes aportar, cuáles son los intersticios en que puedes dejar fluir lo tuyo creativamente, etcétera, etcétera. Recomendación, empezar por lo más bajito y enterarse de todo. Uno de los vicios que tenemos dentro de la cadena del libro, en general, es que desconocemos los oficios del resto de los eslabones. No los conocemos a fondo. Entonces, ver y dentro ya del libro saber para qué soy mejor, qué me gusta más. Perfecto, tremendo consejo. Mira, a raíz de Verónica Vélez, a raíz de un comentario que hiciste en tu exposición sobre libros de arquitectura, comenta y nos dice que le gustaría agregar que existe una editorial independiente con muy buenos libros de arquitectura, paisajes, urbanismo y patrimonio, es nacional y se llama Sacabana. Ella hace una sugerencia y aporta ahí un dato importante a raíz de lo que tú comentaste de las editoriales de arquitectura en tu exposición. Sí. Lo registro y le agradezco la noticia, ¿no? Mira, ahí hay un tema de un artículo. ¿Qué edita Chile en arquitectura? ¿Te fijas? Hay que trabajarlo así, aquí está el gran tema. Tenemos mucha propuesta. Qué bueno que nombras a Cabal, ya la conozco ahora. Y cuando tenga que exportar libros, probablemente pensaré, veré el catálogo de Sacabal y diré, bueno, esto le puedo aconsejar a una persona que está a 12.000 kilómetros de distancia. Sí, además que la arquitectura nacional también goza de muy buena salud en el exterior, es bastante reconocida, entonces quizás sea interesante que tengas ahí en tu registro Sacabana, Sacabana, Sacabana.
para que no... Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, me dicen que nos queda poquito tiempo, vamos a hacer la última pregunta, que tiene que ver, tiene relación con la pregunta anterior que te preguntaban cuando uno quiere entrar desde cero al mundo editorial, y te piden otro consejo. Eh, Dicen, Berta, ¿qué consejo nos darías para montar una librería en una comuna en contexto de vulnerabilidad? O si tú tienes alguna experiencia, o si conoces de cerca alguna experiencia donde se, se, se monte una librería en comunas en contexto de vulnerabilidad. Mira, no tengo directamente una experiencia en contexto de vulnerabilidad, pero he visto cómo funcionan de bien las bibliotecas en Bogotá y en Colombia, algunas que se han hecho en barrios que estaban supuestamente pero perdidos, ¿me entiendes? Y cómo los vecinos, en un país difícil también como es Colombia, cuidaron la biblioteca y bueno, estaban orgullosísimos de su biblioteca porque era su centro cultural, ¿me entiendes? Bueno, eso. Ahora, poner una librería pequeña ahí, no sé cómo podría ser, habría que estudiar muy, muy bien qué necesita la gente, qué quieren. Hablar mucho con las mujeres del barrio, que son las que van a leer más, ¿no? Las que van a leer más siempre van a ser las mujeres. Y ellas van a escoger los libros para sus hijos chiquitos, van a pedir libros para aconsejarse bien respecto de problemas, tanto domésticos como psicológicos o familiares, ¿no? Y entonces yo hablaría y estudiaría mucho el contexto de mujeres y me aliaría mucho con las mujeres en este sentido. Eh, Porque, como te digo, siguen apegadas al libro el resto de su vida y a veces tienen con el libro una relación de gran intimidad, ¿me entiendes? Las mujeres tienen con el libro una relación de gran intimidad. Quieren pedirle consejos si tienen un hijo gay y están desconcertadas. Quieren pedirle consejos cómo montar una panadería bien montada. Quieren pedirle consejos, pequeña panadería, un emprendimiento pequeñito de sobrevivencia. Quieren pedirle consejo qué pasa, que mi papá parece que tiene Alzheimer, ¿me entiendes? ¿Cómo tengo que actuar yo en este contexto? Y hacer de esa librería pequeñita en lugar vulnerable un centro de intercambio, un centro en que cuaje, en que realmente el tejido social tenga sentido, que la gente vaya, pregunte, llevar libros baratos también, ¿me entiendes tú? Incluso pensar, como está de moda en muchos países ahora en Europa, en hacer librerías de segunda mano, pero muy bien organizadas y con libros cuidados para poder abaratar los precios, ¿sí? El único intento que he tenido no era un lugar vulnerable, pero sí era un lugar muy campesino, muy rural y muy apartado, bastante apartado, fue por una librería en Copquecura, en mi pueblo. Hace ya unos 8 o 10 años, entonces hablé con un señor que tenía un almacén ahí de todo y le dije, préstame un estante y ponemos libros a ver qué pasa. Y elegí libros muy adecuados, etcétera, etcétera, y empezaron a vender muy bien, pero nos comieron, ¿sabes quiénes? Los libros piratas. Ya, es que esa competencia es muy desleal. Imposible, imposible competir con Claro. eso. Y tienen un sistema de distribución bastante eficiente en general. Tienen muchas modalidades, se encuelan por aquí y por allá y son muy eficientes. Claro, como... Entonces nos comieron porque libros que teníamos ahí en 2.000, en 3.500 pesos, los libros piratas costaban 500 pesos, 800, ¿me entiendes? Claro, ahí es muy difícil entrar con esa competencia desleal. Ya, pero consejo, primero, conocer bien el lugar, hablar mucho con las mujeres jóvenes, maduras, viejas, ¿no? Ver qué escuela tienen,
si hay alguna escuela, si la escuela tiene biblioteca, hacer un estudio, pequeño estudio, empírico incluso, ¿entiendes? Y ver cuáles son las problemáticas, ¿entiendes? Que si la higiene, que si la seguridad, que va a ser siempre, que si la sobrevivencia, la economía, ¿me entiendes? Si hay mucho viejo, si hay muchos niños sin colegios, mira, todo eso. Pero hay un estudio de por medio que no, empírico, con las antenas muy desplegadas. Claro, entonces, a ver si puedo resumir bien, a ver si lo hago bien, Berta, tú me dices, además de todo lo que conversamos al inicio de la pregunta, ahora en el final, consejo podría ser tener un buen diagnóstico, o sea, no llegar como un foráneo o una foránea Sí, a imponer y a implementar sí, algo, sino que primero recorrer el lugar, conocer su gente, el tejido social, sus problemáticas, sus necesidades, y ver de qué forma también esta librería o biblioteca, pero la pregunta es hacia librería, también puede ser un punto de encuentro, donde eso este es. tejido social tenga un espacio de encontrarse, de conversar, y quizás qué cosas más se pueden dar ahí, organizaciones sociales, Sí, etcétera, todo a través de una librería. Es un... intercambio muy maravilloso. Perfecto. Bueno, Berta, yo quisiera dejarte unos minutos con unas palabras al cierre. Si quieres compartirnos algo, adelante. Mira, yo creo que las iniciativas que ha habido este último tiempo por parte de Editores de Chile en términos de capacitaciones y de intercambio, estas iniciativas han sido crecientemente admirables, ¿no? Y muy atinadas, y creo que es el principio de un camino muy bien pensado para profesionalizar nuestra industria y nuestro comercio. Insisto en industria y comercio sin ninguna vergüenza. Creo que tenemos que asumir esa parte sin que esto signifique que tengamos el signo peso marcado en el ojo, sino que tenemos que tener las formalidades que implica el agregar valor a un objeto intangible, ¿no? Y actuar correctamente, actuar claramente, documentalmente y tener relaciones de muy buena convivencia y de confianza mutua con los demás eslabones de la cadena, conocerse más. Creo que Editores de Chile ha dado un salto tremendo adelante con esto de abrirse a las librerías, que era una cosa que se echaba de menos, ¿me entiendes? Tal vez también tendría que abrirse a distribuidoras y empezar a crear instancias conjuntas como esta revista, como un programa de televisión que ahora no es difícil, ¿me entiendes? No es tan difícil. Y tratar de también profesionalizar la promoción a través de un instrumento tan elemental como es el catálogo chileno bien hecho. Eso sería fundamental, muy importante. Y nada, agradecerles el esfuerzo que han hecho las gentes de Editores de Chile y incentivar a que esto no se corte aquí, cualquiera sea el destino que tengamos. Al contrario, estamos construyendo un instrumento muy importante de liberación, ¿sí? Sensible, intelectual y política, social. ¿Vale? Eso. Bueno, Berta, yo nuevamente te agradezco a nombre personal, a nombre de Editores de Chile, a nombre de todas las personas que estuvieron conectadas, por tu generosidad, por tu experiencia, por tu tiempo, por tan valiosos consejos e informaciones que nos has dado el día de hoy. También les agradezco mucho el haber asistido y por haberse permanecido conectados durante este séptimo módulo de fortalecimiento del ecosistema del libro. A las 12 del mediodía nos juntamos nuevamente aquí en este mismo enlace desde el que se conectaron ahora para que veamos el octavo módulo titulado Relación entre librerías y editoriales a cargo de Karima Maluk.
Y los invitamos a seguirnos en el Instagram de Editores de Chile, @Editores de Chile, donde encontrarán el programa completo de estas capacitaciones y también podrán tener otras informaciones de las actividades de Editores de Chile, su lluvia de libros o libros sin IVA y todas estas iniciativas tan interesantes que tiene esta asociación gremial. Y bueno, también les invitamos a compartir los videos de estas capacitaciones que van a ser publicados en el canal de YouTube de Editores de Chile, ¿sí? Para que los socialicen, los compartan con sus personas cercanas, quienes les pueda interesar esto del ecosistema, este interesante y tan variado ecosistema del libro en nuestro país. Nos vemos a las 12. Chao.